déjeme saludar a alguien quien sí tiene el pulso perfecto, el pulso de Sonora. Y ya me contará qué piensa de esta investigación que publica Carlos Loret de Mola, quien se dedica a hacer periodismo, investigación. No crean que tiene sesgo político, intentonas, golpeteo de ninguna índole para bajar o subir la balanza a favor de tal o cual candidato. Nótese mi sarcasmo. Me da mucho gusto saludar a nuestro amigo Mario Campa, precisamente titular de un espacio aquí en Sin Censura los domingos, analista y quien está al pendiente de lo que ocurre en este tramo, último tramo de las campañas. Mario, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Hola Vicente, buena tarde, un abrazo de vuelta. ¿Cómo estás? Pues al pendiente de esto, ya respondió Alfonso Durazo, que dice que no ha escondido nada. Dice Carlos Loret de Mola y Latinus que escondió 9 propiedades. Yo no sé si creerle a Loret de Mola, que habla de 9 propiedades, o a Raimundo Rivapalacio, que habla de 18, pero la realidad es que le están echando los kilos, toda la carne al asador, los del PRIAN, para buscar posicionar de último minuto y que gane el Borrego Gándara en Sonora y bajar pues a este personaje importante del gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador en su momento y hoy candidato a la gubernatura, Alfonso Durazo. Sí, mira, antes de empezar el análisis del reportaje de Latinos, que por supuesto con los antecedentes erráticos de Loret de Mola en cuanto a montajes, los reportajes que en algún momento hizo del IMSS y la pandemia que resultaron contener mucha información imprecisa, falsa, rayando en fake news en una pandemia que es muy delicado. Claramente Loret de Mola se deja llevar mucho por sus emociones y porque no tiene mucho rigor periodístico. Yo creo que eso es indudable. Antes de eso tendríamos que analizar que Riva Palacio ya tenía lista esa columna, que hoy recicló en 2 medios distintos, en El Financiero y en Eje Central, ya tenía lista esa columna. Entonces, Vicente, esto para mí no tiene ninguna duda. Esta es una inserción pagada, ¿no? No sé quién esté filtrando la información, no sé quién haga este reportaje que se alimenta de notas que incluso habían sido campaña negra en la elección del 2018, ¿no? Por ahí hay una donde se le cuestiona cómo adquirió una propiedad que supuestamente pertenecía a algún narcotraficante y Durazo lo desmintió en esa elección del 2018. Toman de nuevo esta información, falsean otra, la tergiversan algunas realidades y entonces presentan este reportaje como si fuera información nueva o como si fuera, pues para empezar, el encuadre ya está sesgado, ¿no? ¿Se acuerdan de las casas de Bartlett? Por supuesto que Bartlett, siendo una figura pues con tanto peso histórico, con algún bagaje, pues por supuesto que la forma en que tú presentas la noticia ya te estás distanciando mucho de presentarlo objetivamente, ya estás forzando al auditorio a tomar una postura incluso antes de dar la primera información. Ese reportaje se alimenta básicamente de imágenes, ¿no? De las propiedades, supuestas propiedades, y eso aparenta ser como que ahí está la evidencia irrefutable, ¿no? Cuando esa compañía a la que hacen mención fue fundada hace 27 años, ¿no? Por el suegro y los cuñados de Durazo, es decir, del lado de la esposa, ¿no? Y eso es distinto ser poseedor de los bienes a ser representante legal, donde hay otros accionistas, incluyendo pues familia y no familia, y él finalmente pues es representante legal, que no es lo mismo que ser dueño, ¿no? Y él mismo aclara que ya en estos momentos pues está distanciado de esa operación, pero finalmente pues son familia, no puede estar totalmente ajeno, ¿no? Pero pues eso no implica, por supuesto que no, que tenga que ser una cuestión ilícita y mucho menos que no la haya declarado. En su declaración está reportada el vínculo con esa empresa, ¿no? Entonces, no hay nada nuevo. Los registros incluso utilizan información pública, por supuesto, y algunos de esos que presenta el reportaje no es información certera, ¿no? Entonces, por muchas vínculos, por muchos cauces, esto pues es francamente sospechoso, pues sabemos que estamos a 15 días de la elección y hay que preguntarse el trasfondo de esto, ¿no? Yo creo que Loret de Mola aprovecha, por supuesto, su situación personal con el presidente,
para afectar una elección que él sabe que está muy competida y que es particularmente importante por ser la figura que fue Alfonso Durazo del gabinete, ¿no? Ahora, hay una cuestión todavía también más delicada, que es que Latinos y Reforma se asocian para sacar encuestas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Reforma lanza Latinos una nota totalmente sesgada donde ellos eligen los encuadres y después mandan a Reforma a levantar una encuesta. Entonces, yo te puedo adelantar que por ahí habrá alguna noticia que tenga que ver directamente con lo que ellos están haciendo, ¿no? Y lo van a vender como que es parte de ellos y que y se afectó la imagen del candidato. Entonces, tú dime si no hay una intención política en esto, ¿no? Si hay periodismo serio donde no presentan información, donde no dicen aquí están los documentos y aquí están nuestras fuentes. No hay nada de eso, ¿no? Entonces, también como auditorio tenemos que ser críticos y no dejarnos guiar por el primer titular que vemos, y que seguramente si tú estás del lado de la derecha, pues a lo mejor vas a decir, no, qué investigación tan seria de Loret de Mola, pero ni siquiera se busca las fuentes para contrastar, ¿no? Ni siquiera se le pide su opinión, ni siquiera se dice se buscó a Alfonso Durazo para ver si, no, se lanza y ahí que tenga efectos en la elección de Sonora, ¿no? A mí me parece incluso hasta irresponsable, no sé cómo lo veas tú, y pues por supuesto sabemos que esa irresponsabilidad está calculada, ¿no? Claro, y ya que tú desconfías de la columna que publica Riva Palacio, de la información que publica Loret, Loret habla de 9 propiedades, Riva Palacio de 18, yo tampoco creo que sea coincidencia que el saco de pus, conocido también como la chiva loca en redes sociales, Javier Lozano, el que fuera vocero de del candidato del PRI a la presidencia, José Antonio Meade, quien fuera vocero por horas, pero fue vocero de la Coparmex, el que es vocero de Cabeza de Vaca, el panista gobernador de Tamaulipas, ande haciendo campaña por el Borrego Gándara o con el Borrego Gándara, el candidato del PRIANRED en Sonora. Estoy viendo esta fotografía que publica en Twitter y que César nos hace el favor de subirla. Dice, aquí con el próximo gobernador de Sonora, mi querido amigo y colega Ernesto Gándara. Sus propiedades son la ética, la experiencia, los resultados y la congruencia. Las de Alfonso Durazo son inmobiliarias. Así dice Javier Lozano. Dame tu opinión de estas declaraciones que escuchabas de este personaje que es uno de los más odiados y más nefastos, creo que no exagero, en la política mexicana. Bueno, ya sabemos todos que Lozano es un troll, ¿no? Lo estaba viendo ayer o hace 2 días en un programa con Adela Micha y sacó de sus casillas a varios de los que estaban en esa mesa presente, como lo ha hecho, era Federico Arreola, que incluso escribió de eso, como lo ha hecho en otras ocasiones con otras personas, ¿no? Ya sabemos que es alguien al que no podemos tomar en serio. Y otra cosa que hay que preguntarnos, Vicente, y aplica también para Lozano, ¿eh? ¿Quién está financiando, por supuesto, este tipo de cosas, estos viajes? Latinos vino a Sonora hace como un mes y no sé si recuerdas que Broso y Loret de Mola hicieron un reportaje en una playa donde había un camello y una producción, pues que se veía bastante generosa. ¿Quién está pagando todo eso? ¿Un empresario, un partido político? Por supuesto que ahí hay mucha producción de por medio y hay muchos costos de por medio, hay información que se está filtrando no sé de dónde, el gobierno estatal no sé de dónde. Entonces, ¿quién está detrás de esto? Yo no, honestamente no creo que sea únicamente Loret de Mola, que él se va a escudar en que es un periodista muy serio y objetivo, pero yo creo que hay, pues no sé si se ha filtrado que Madrazo y otros personajes él mismo aceptó, no estamos especulando nada, están detrás de Latinos. Yo no sé quién más esté detrás de Latinos, si todo va por México, si el mismo Claudio X González, pero yo no creo que sean ellos únicamente actuando por el bien del periodismo, ¿no? Claro, oye, Mario, y tampoco es coincidencia que en esta entrevista que le concede Felipe Calderón a Carlos Alarraqui y a estos personajes que se juntan, en el espacio del que también forma parte Javier Lozano, se hable del tema de Alfonso Durazo, un Alfonso Durazo que ha sido blanco de periodicazos. Hace no mucho se le dio un periodicazo que después se desmintió, pero pues lo que no mancha tizna, que lo estaban investigando por narcotráfico las autoridades estadounidenses y después se confirmó que no había absolutamente nada. No sé si lo tenga César, pero vamos a escuchar
precisamente a Felipe Calderón referirse a las propiedades de Durazo, yo digo, carambas, ¿qué de plano se sentaron en torno a la mesa con Gustavo de Hoyos y Claudio X González y les dijo, no señores, aquí tenemos que rescatar de último minuto Sonora? No sería descabellado pensarlo. Y escuche lo que dice Felipe Calderón acerca del tema de Alfonso Durazo. Porque, bueno, nadie sabe con qué lana los compró. Eso sí, nadie sabe. Porque fue funcionario público. Pues sí, además es difícil que es imposible. 239 millones. Que con el sueldo de un funcionario público se tenga ese patrimonio. Mira, yo fui presidente. A ver si lo tenemos, compañeros. Bueno, mientras se carga, nomás comentar ahí, Vicente, que ese mismo reportaje terminó siendo total fake news, ¿no? Para variar. Le terminaron confirmando, no sé si se confirmaría por otro lado, pero a una periodista también de Sonora, de la misma DEA, fuentes allá de Estados Unidos, que era totalmente falso, ¿no? Que la DEA no estaba buscando ni tenía ninguna carpeta de investigación. Entonces, lo que saca un medio escrito marginal, pues termina convirtiéndose en una nota que retoman otros medios, que retoma Twitter y lo hace trending topic, y que resulta fake news, ¿no? Ya sabemos que son crueles las campañas electorales, pero yo creo que también hay algunos límites éticos que hay que considerar, ¿no? Y bueno, pues así toca soportar esto como elector. Finalmente, sabemos que la atención en Sonora pues está puesta también por lo que sucedió en esta misma semana. Bueno, hace 2 matan a un candidato a la alcaldía de Cajeme, donde está Ciudad Obregón, pero Ricardo Burs también recibe los reflectores porque declina a favor del candidato del PRI del PAN, Movimiento Ciudadano, que viene haciendo campaña diciendo que no es el PRI y el PAN, que es una especie de tercera vía, y termina declinando a favor. Ahora se hizo un conflicto interno porque Movimiento Ciudadano, tanto nacional como los liderazgos estatales, se deslindaron totalmente de la decisión de su candidato Ricardo Burs, que es integrante de la familia pues, más rica de Sonora, expriista, hermano del exgobernador Eduardo Burs, y bueno, pues se unen ahora los priistas para intentar retener Sonora, que imaginen ustedes, se tiran al suelo como Neymar, y es finalmente el PRI el que tiene el gobierno estatal en estos momentos. Está operando la gobernadora a su favor. O sea, el elector, francamente, imagínense, pónganse en los zapatos del elector sonorense, está viendo cómo es Alfonso Durazo contra el PRI, contra el PAN, contra el PRD, contra la familia Burs, que es la más rica y tiene el Megacable y otros dueños de comunicación, un periódico impreso como Tribuna, tiene el gobierno del estado, el aparato de la gobernadora, llega Javier Lozano, llega Latinus y Loret de Mola con camellos y grosos, en fin, es un circo lo que se ha montado para intentar arrebatar aquí a Alfonso Durazo la gubernatura. Y la realidad es que las encuestas, algunas de las encuestas más serias de México, estoy pensando en un BCG de Ulises Beltrán, lo pone 19 puntos arriba, o estoy pensando en María de las Heras, que publica una encuesta la semana pasada y lo pone 25 puntos encima, ¿no? No sé si realmente sea eso, pero estamos hablando de dos encuestadoras muy serias que lo ponen en una distancia francamente irremontable, ¿no? Si tomamos Massive Caller, son 12 puntos, ¿no? 10, 12 puntos. 10 si lo tomas como preferencia bruta, 12, 13 si es preferencia neta. Entonces, pues están haciendo un teatro de último minuto, pero pues difícilmente les va a alcanzar, ¿no? Pero imagínate, tú ponte en el lugar aquí de las personas que tenemos que estar soportando como las élites del gobierno estatal, de empresarios, grupos políticos, cámaras empresariales, gente que viene de fuera de Sonora, todos conflagrados para quitarle a Alfonso Durazo la oportunidad de ser gobernador, ¿no? ¿Hay alguna encuesta que muestre a Gándara con ventaja que tú hayas visto, Mario Campa? Y pues esto no debería de sorprendernos, el echar la carne, toda la carne al asador de último minuto como patadas de ahogado, porque no les funcionó el tema de Ricardo Burs, así que
Si no le funcionó lo de Ricardo Burs, que declinó a favor de Gándara, pues a ver, sacando agua del pozo, como decimos en Sonora. Te pregunto, ¿has visto alguna encuesta a favor de Gándara? Bueno, antes mencionar de la encuesta a favor de Gándara, que efectivamente hay 2 o 3 encuestas que muestran que lo de Ricardo Burs tuvo prácticamente nulo impacto, ¿no? De tan mal lo manejó, tan fuerte se deslindó Movimiento Ciudadano, que es prácticamente se fue solo Ricardo Burs y no tenía tanto, finalmente no es un político popular, no es un político de arrastre, construyó una campaña basada en mucho dinero, ¿no? Repito, estamos hablando de una de las familias, la familia más rica de Sonora y una de las más ricas de México, los Burs, ¿no? Dueños de Bachoco, de Megacable. Construyó una campaña a base de dinero, decide irse él solo con el PRI y el PAN, y Movimiento Ciudadano dice, pues yo no me voy. Y entonces todavía hay gente, algunos indecisos, algunos se van con Durazo, muy pocos con Gándara, y otros siguen con MC y van a seguir tachando MC porque además ya nombró un reemplazo, que es Manuel Scott, un dirigente joven aquí estatal, ¿no? Entonces, estamos hablando de que tuvo muy poco impacto de acuerdo a 3, 4 mediciones que he visto posteriores, ¿no? A la declinación de Ricardo Burs. En cuanto a encuestas que lo ponen adelante, creo que no hay ninguna que lo pongan adelante fuera de un empate técnico, ¿no? Mientras sí hay varias que ponen a Durazo por 20, 15 puntos y son bastantes, hay una que otra que sí los pone empatados técnicamente y hay una que lo pone, pero sigue siendo empate técnico, que es México Elige, ¿no? No sé si sepas tú, Vicente, quién está al frente de México Elige, pero es Sergio Zaragoza, ¿no? Quien es un sonorense que irónicamente, bueno, tiene un conflicto de interés muy fuerte porque se supone que está participando en esa misma campaña y es quien levanta las encuestas, es una encuestadora nacional que en algún momento incluso pues el mismo Federico Arreola en este programa de La Micha comentando sobre la elección de Sonora decía, yo utilicé o en algún momento me asocié con México Elige y Sergio Zaragoza para levantar encuestas, ¿no? Que las levanta por Facebook y dice, yo creo que ya no son tan buenas como antes, y además él tiene un conflicto de interés porque está llevando la campaña digital de Ernesto Gándara. Y además Sergio Zaragoza pues tiene otras cuestiones más delicadas que está ya en el catálogo del INE por violencia política de género contra algunas legisladoras de Morena, diputadas federales, ¿no? Ya está sancionado por el INE a nivel federal. Entonces, este personaje es el que saca una encuesta y dice que incluso la aprobación del presidente aquí en Sonora es de 40 y tantos %, menos de 50%, cuando el resto de las encuestas te la ponen en 70%, 65%, si somos incluso mal pensados, ¿no? Pero la mayoría en 70%. Entonces, desde ahí hay cierta suspicacia y podría ser incluso si le diéramos el beneficio de la duda, que no creo honestamente que la merezca conociendo su perfil, pero si le diéramos el beneficio de la duda, pues es una metodología bastante endeble como es Facebook, ¿no? Donde tú filtras algunas cuestiones pues más o menos a tu favor o que no te perjudiquen y entonces vas a atraer a cierto tipo de persona que vas a encuestar y eso pues te va a otorgar ciertos números sesgados cuando tú crees que estás o supuestamente estás encuestando con una muestra muy rigurosa, ¿no? Vamos a escuchar precisamente las declaraciones que te decía de Felipe Calderón en el programa con Carlos Alarraqui sobre Alfonso Durazo, si te parece, querido César. Sí. Porque, Mario, perdón. Bueno, nadie sabe con qué lana los compró. Eso sí, nadie sabe. Porque fue funcionario público. Pues sí, además es difícil que es imposible. 239 millones. Que con el sueldo de un funcionario público se tenga ese patrimonio. Mira, yo fui presidente de la República y no llegó ni a la quinta parte de eso. O sea, no manches, pues, como igual Bartlett se quejaban de que había ocultado propiedades. Yo decía, no, pues con las puras propiedades que sí declaran. ¿De dónde es? Como dicen en mi tierra, ¿de dónde se hizo de mulas Pedro? No, la verdad es que son cosas que son solo explicables en un contexto del régimen político que tanto Bartlett como Durazo usufructuaron, que es el viejo régimen político del PRI. Hicieron muchas cosas. No sé si te acuerdas, en 2012 sacaron una información de que Alfonso Durazo había comprado una propiedad ahí en Sonora que fue del Señor de los Cielos. Así es. Y él mismo sacó un Twitter entonces diciendo, bueno, pues es que yo cómo voy a saber si la escritura está muy gorda, ni modo que lea todos los nombres. Ya lo borró ese Twitter y se borró ese tema. Ahora sí que con la magia
del poder, pero pues se borró esa también le información. compró un rancho. Ah, no supe Un eso. rancho al hijo de Amado Carrillo, hijo con la señora Rosa Barragán, creo. Esa casa es una residencia en Bahía Quino que quedó inconclusa por la suerte que corrió el señor Carrillo. Entonces ahí quedó, las congeló, las confiscó la PGR y años después, cuando termina el proceso, el juicio, se las devuelven a la señora Barragán. Entonces se titulan o se pone en la escritura a nombre del hijo, que en aquellos años cuando muere el señor Carrillo era un niño, ahorita ya es un adulto, y él vende, porque nunca le interesó, vamos a decir, continuar con ese proyecto, y entonces aparece una inmobiliaria constituida por Alfonso, por el Poncho, y es la que compra. Entonces cuando sale esa noticia, bueno, dices que uno no tiene como comprador la obligación de averiguar. Si uno iba a Bahía Quino, al que vendía... Sí. ¿Cómo ves, Mario Campa, las declaraciones y lo que se maneja en estos programas de personajes como Carlos Alarraqui con Felipe Calderón? Pues sí, digo, esto ya es una noticia que ha circulado una y otra vez en la campaña del 2018. Se muestra siempre la misma, es una hoja de notario, ante notario público, donde sale el nombre de Amado Carrillo. Y efectivamente él ha dicho que pues no tiene la obligación o es muy difícil saber pues todos los antecedentes de esa casa, de esa propiedad, ¿no? Que cuando él va, pues incluso la escritura pues es de un notario aquí que en estos momentos es el contralor, ¿no? De Sonora, o sea, es alguien reputado, que tiene su historial, pues está difícil que todo el mundo sepa cómo está la cuestión de una propiedad, ¿no? Ahora, pues por supuesto, todo esto sirve para alimentar especulación. Esta misma nota se ha reciclado un montón de veces. Esta misma nota se sacó cuando lo de la DEA, ¿no? Que lo está buscando y la DEA salió a desmentir, ¿no? Cualquier investigación o cualquier especulación al respecto. Bueno, personal dentro, ¿no? El pronunciamiento de la institución, pues rara vez tiene que salir a aclarar chismes en otro país, ¿no? Pero sí personal a la periodista Dolia Esteves, pues le dijo que no había absolutamente nada y que es una nota de un portal, pues, de dudoso rigor periodístico, ¿no? Entonces, pues, sí. Y de aquí al 6 de junio, cosas peores veremos, Mario Campa, así que hay que estar al pendiente en campaña. Y oye, ¿por qué no cerramos con un tema que me llamó mucho la atención? Porque a nivel nacional hay otros datos que no necesariamente van de la mano con lo que ocurre en Sonora. Estaba leyendo que escribiste, Sonora se continúa rezagando en inversión extranjera directa según los datos recién actualizados. En este sexenio, la política de atracción de inversiones se enfocó en promoción mal orientada y en subsidios regresivos que poco lograron. Se requiere cambio de enfoque. Cuéntanos, Mario. Bueno, y esto también tiene un paralelismo a nivel nacional, Vicente, porque si recuerdas, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto se constituyó esta figura de ProMéxico, ¿no? Donde incluso un sonorense estuvo al frente, Ernesto de Lucas, y salió por la puerta de atrás bajo severos señalamientos, ¿no? A un periodista, creo que El Economista, sacó en su momento alguna columna donde decía que Videgaray tuvo que sacarlo porque se venía un escándalo más fuerte. En aquel momento se hizo alguna especie de congregación a nivel nacional del PRI, una reunión, y aparentemente él utilizó recursos de ProMéxico para llevar a todos esos priistas al evento. Hubo desviaciones, hubo firmas apócrifas de documentos, en fin, Ernesto Lucas salió, el famoso pato salió por la puerta de atrás de ProMéxico. Y este brazo ProMéxico se utilizó a nivel nacional para supuestamente atraer inversiones bajo supuesta promoción, pero resulta que realmente se utilizaba para mantener oficinas pues muy lujosas, que realmente tenían muy poco impacto, y en algunos casos se subsidiaba, subsidio regresivo, pues quiere decir que cualquier transferencia que haga el presupuesto, pues incrementa mucho la desigualdad. No es lo mismo subsidiar a una persona o a un pequeño productor, por ejemplo, en el campo, a subsidiar a Bachoco, ¿no? Si tú subsidias a Bachoco, pues además haces que sea más complicado competir para los pequeños productores.
y además no estás invirtiendo o no estás gastando, por ejemplo, en vivienda para personas desahuciadas o en educación. Entonces, subsidiar empresas, específicamente cuando son muy grandes también, pues tiene un costo, además de un costo muy alto, puede aumentar la desigualdad en un país. Entonces hay un brazo aquí en Sonora que se llama Pro Sonora, replicando a Pro México, donde se ha subsidiado a empresas supuestamente para venir a invertir, pero realmente pues pueden ser proveedores ligados al poder político en Sonora y que a través de favores consiguen, por ejemplo, un subsidio porque están invirtiendo, quizá para pagar el impuesto a la nómina local o estatal, o para alguna inversión, ¿no? Entonces, se presta también a mucha discreción. La gráfica de Twitter, por cierto, los invito a seguirme en @Mario-Campa. La gráfica que yo tuiteo, pues muestra y claramente que Sonora dentro de los 6 estados fronterizos. ¿Por qué los estados fronterizos? Pues porque son los que son más proclives a traer inversión extranjera por cuestiones geográficas para atender el mercado de Estados Unidos, exportar desde la frontera, y Sonora es el último, ¿no? Y pongo ahí yo que es específicamente el sexenio de Claudia Pavlovich, que está por terminar, son 6 años, y en ese tiempo Sonora sale francamente rezagada, ¿no? En el último lugar de 6 entidades, y aquí, y esto pues tiene una réplica también, porque a nivel de bienestar Sonora se ha rezagado, es el último lugar también en otros indicadores. Entonces, pues parte de eso sin dudas tendrá que ser considerado a la hora de la elección el 6 de junio, ¿no? Así es, le voy a pedir a la gente que nos está viendo y escuchando que te sintonice en el espacio que conduces en Sin Censura TV y Sin Censura Media todos los domingos de 4 a 5 de la tarde, querido Mario Campa, y que también te apoye en tus diferentes espacios, en diferentes redes sociales. ¿En dónde te pueden encontrar? ¿En dónde te pueden apoyar? Me pueden encontrar en el Twitter Mario-Campa, @Mario-Campa. Ahí lo tienen en pantalla. Y por supuesto, como todos los domingos, de 4 a 5, hora de la Ciudad de México, o 4 a 4:45, nos vemos en este mismo espacio, en los canales de Sin Censura, Sin Censura TV, Sin Censura Media. Y ahí, como todos los domingos, estaremos llevando el análisis puntual, también considerando que estamos en época electoral, para todos ustedes, ¿no? Entonces los invito el domingo a sintonizar estos canales y ya estaremos en contacto. Y a ti pues te mando un abrazo, Vicente, y gracias por el enlace. Claro que sí, un abrazo, Mario Campa, saludos hasta Sonora, estamos al pendiente. Bueno,